desde los privilegios, permitiendo que se sigan dando abortos desde la clandestinidad, afirmó la legisladora. Una nueva intervención, la número 23, ya en esta sesión del Pleno, el asambleísta nacional Salvador Quispe. Se espera la nueva intervención. Gracias, señora presidenta. Colegas asambleístas, saludos para todos. He pedido la palabra para manifestar 3 puntos muy concretos, señora presidenta, colegas asambleístas. En primer lugar, para sumarme a esa voz de varios colegas asambleístas en relación a las sentencias de la Corte Constitucional que evidentemente van interfiriendo en la función, en el rol de la primera función del Estado, como es la Asamblea Nacional. No es este el primer caso. Ya lo vivimos y lo dijimos en su momento, cuando la Corte Constitucional, desconociendo el papel, la función de la Asamblea Nacional, resolvieron por sí solos, dando paso para que el Ecuador vuelva al CIADI. Ya poco nada les importó la Constitución de la República del Ecuador y el rol de la Asamblea Nacional. Posteriormente conocemos de este caso. La Corte Constitucional no solo que declara la inconstitucionalidad, algo que efectivamente así lo determina y le permite la Constitución de la República a través del artículo 436. Los roles, las atribuciones de la Corte Constitucional están claramente definidas. Pero aquí en esta lista de las atribuciones de la Corte Constitucional, de ninguna manera se dice que la Corte tiene la prerrogativa de decir quién tiene que elaborar un proyecto de ley, como en este caso lo dijeron a puro gusto particular, subjetivo de los señores jueces de la Corte, que sea la Defensoría del Pueblo quien elabore este proyecto de ley. Hoy estamos frente a otro caso. Hace unos días atrás, la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos, o más conocida como la Ley de Aguas, y dice así tan fácilmente en su sentencia que será la Presidencia de la República el que elabore el nuevo proyecto de ley después de 1 año. ¿Cómo así? Y las necesidades de la gestión del agua que están esperando los pueblos, los ciudadanos, los colectivos, las comunidades. Ahora tenemos que esperar 1 año porque así se le ocurre a la mayoría de los señores jueces de la Corte Constitucional. De cuando acá la Corte Constitucional empieza a tomar decisiones de quién tiene que elaborar, quiénes tienen la autorización para eso y quiénes no. Pregunto a la Corte, entonces, en el caso de la Ley de Recursos Hídricos, o más conocido como la Ley de Aguas, ¿acaso ahora la Asamblea Nacional no podrá presentar un proyecto de ley para sustituir y avanzar en relación a la ley que se declaró inconstitucional por parte de la Corte Constitucional? Perdone la redundancia. Tenemos que esperar allí a la voluntad del tiempo, que llegue 1 año, y esperar que el señor presidente de la República presente un proyecto de ley a gusto y sabor de los intereses políticos y económicos a quien representa el señor presidente de la República. Entonces, no, colegas asambleístas, no se puede permitir. Estas cosas tienen que servir de precedentes para poder avanzar en esto. No puede la Corte Constitucional suplantarse, sustituir
a la primera función del Estado, como es la Asamblea Nacional. Dados los hechos, hoy nos toca avanzar en la legislación y en lo que tiene que ver con el aborto en caso de violación. Yo ahí quiero dejar dos cosas muy claras, colegas asambleístas. Ciertamente aquí hablamos bastante, pero poco nada se dice en relación a los victimarios. Los victimarios parece que no están preocupados este rato. Estamos hablando, sí, de los asuntos que tienen que ver con la temporalidad, los asuntos fisiológicos de las víctimas, todo eso que tiene mucha razón. Pero, ¿y qué pasa con aquellos que están cometiendo estos delitos cuyas consecuencias, entre otras, el embarazo y lo que se viene luego, el aborto voluntario en el caso de violación? Aquí debemos avanzar legislando, colegas asambleístas, más allá de lo que hoy por hoy dice el COIP. En el peor de los casos, 26 años de cárcel para los victimarios, violadores. Aquí deberíamos avanzar legislando, por lo menos cadena perpetua para aquellos que se dedican a este tipo de delitos totalmente al margen de la actuación de un ser humano responsable y respetable. Hacia allá deberíamos avanzar, colegas asambleístas de la comisión pertinente, y no quedarnos solamente en estas otras cuestiones que este rato estamos aquí discutiendo, si tienen que ser más semanas, si tienen que ser menos semanas, el artículo 45 de la Constitución y muchas otras explicaciones, razones, cuestionamientos, palabras más, palabras menos. Pero para el violador, poco o nada estamos diciendo. Deberíamos avanzar, por lo menos, a poner en nuestra legislación la cadena perpetua, ya que la pena de muerte no lo contempla nuestra Constitución, pero por lo menos a la cadena perpetua para este tipo de malos seres humanos que no tienen ninguna contemplación, ningún tipo de conciencia en relación al respeto a las demás personas. Y el otro tema, colegas asambleístas de la comisión, educación. Educación. ¿Por qué una víctima de violación resultó embarazada y no cuenta para su familia, para sus amistades? Peor, va a denunciar ante la autoridad competente, entre otras razones, por el miedo, colegas asambleístas, más aún en los lugares apartados de la República, en nuestras comunidades amazónicas, pueblos indígenas, en los suburbios de las grandes ciudades. ¿Por qué no cuentan al momento de haber sido víctimas de este tipo Cuenta con un de minuto, hechos? asambleísta. Concluyo, señor presidente. ¿Por qué no cuentan? Es por el temor. Debe implementarse todo un sistema integral de educación, capacitación a todo nivel, a todo nivel. Con esta palabra integral dejo esto a lo más amplio para que las víctimas, lejos de tener miedo de contarle a su mamá, a su hermana, a su amiga, cuente lo que ha pasado. Pero hoy es el miedo, es el temor, porque la sociedad, en vez de ponerle el ojo al victimario, le mira con recelo a la víctima. Y entonces la víctima se deja llevar de la vergüenza, algo que no debe ser así. Pero eso depende de la educación. Si la víctima no tuviera esa vergüenza, ese miedo, la víctima denunciaría a tiempo y no tuviera que estarse esperando 12 semanas, 22 semanas. Entonces, no, señor presidente, aquí
tenemos que trabajar duramente en los temas de educación para que las víctimas no sean presa fácil del miedo y la vergüenza. Y la denuncia se ponga a tiempo donde corresponde y los victimarios paguen con cadena perpetua sobre estos hechos atroces de muchos quienes se han dedicado a esto en el Ecuador. Gracias, presidente. Escuchamos la intervención del asambleísta nacional Salvador